La noche africana no conoce silencio. Entre la hierba alta y los baobabs retorcidos siempre hay un murmullo, el canto de los insectos, el eco lejano de los tambores humanos o el lamento de algún animal cazado. Pero en Tsavo, a finales del siglo XIX, hubo noches en que el aire se partió con un sonido más profundo, más brutal, un rugido que no anunciaba territorio, sino hambre. Los trabajadores indios y africanos que levantaban un ferrocarril hacia el océano escuchaban ese rugido como si fuera la voz de un demonio. Algunos se quedaban inmóviles, con las manos aún manchadas de polvo y sudor, temiendo que cualquier movimiento atrajera a la bestia que merodeaba en la oscuridad. Al amanecer, una tienda aparecía desgarrada, manchada de sangre. Un colchón vacío. Huellas pesadas marcaban la arena y el silencio entre los obreros era la confirmación de lo impensable. Alguien había sido arrancado de su cama y devorado en la selva. Nadie hablaba en voz alta, pero en los ojos de los sobrevivientes se repetía la misma pregunta. ¿Eran simples leones o eran demonios que se disfrazaban con melena para devorar almas humanas? Las noches se hicieron eternas. Nadie dormía profundamente. El crujido de una rama bastaba para que cientos de ojos se abrieran al mismo tiempo, buscando entre las sombras la silueta de la muerte. Tsavo se convirtió en un territorio maldito, y lo que comenzó como un proyecto imperial para dominar la selva africana, pronto se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir. Y antes de seguir con esta historia sangrienta, cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a pasar una noche en Tsavo? Suscríbete ahora mismo para no perderte la continuación de esta masacre legendaria. A finales del siglo XIX, África Oriental se había convertido en el tablero de un juego mortal entre potencias europeas. El Imperio Británico, hambriento por controlar rutas comerciales, decidió levantar un ferrocarril que uniera el puerto de Mombasa, en el Índico, con el interior del continente. A esa obra monumental la llamaron el Ferrocarril de Uganda, pero la gente pronto lo apodó de otra forma, el Lunatic Express, el tren de los locos. Miles de trabajadores fueron reclutados. Algunos llegaban desde aldeas africanas, obligados o atraídos por la promesa de un salario que nunca habían soñado. Otros, traídos desde la India británica, viajaban miles de kilómetros para enfrentarse a un mundo hostil y desconocido. Eran hombres comunes, con herramientas simples, enfrentando selvas, pantanos y enfermedades mortales. Tsavo, el lugar donde comenzó la tragedia, era un territorio indómito. Su nombre, en lengua local, significaba lugar de matanza. Los nativos lo consideraban una frontera espiritual, una tierra donde las sombras caminaban más rápido que los hombres. Los británicos, ignorando los presagios, decidieron atravesar ese corazón salvaje con rieles de acero. El paisaje era tan hermoso como letal. Altas hierbas que ocultaban depredadores invisibles, ríos infestados de cocodrilos, espinas que desgarraban la piel. La malaria y la disentería se cobraban vidas a diario. Para los obreros, cada amanecer era una prueba de resistencia. Pero nada de eso prepararía a nadie para lo que estaba por venir. Los campamentos improvisados se extendían a lo largo de la línea férrea. Tiendas de lona, cocinas de carbón y almacenes de víveres surgían en medio de la nada. De día, el ruido de los martillos y el grito de los capataces dominaban el aire. De noche, el silencio era tan profundo que hasta el viento parecía contener la respiración. El coronel John Henry Patterson, un ingeniero militar irlandés, fue enviado a supervisar la obra. Orgulloso, disciplinado y con la certeza de que la voluntad del imperio podía domar cualquier tierra. Sin embargo, pronto descubriría que en Tsavo no eran las leyes de la corona las que mandaban, sino las del hambre y el rugido. Al principio,
Los trabajadores temían más a la soledad y a las enfermedades que a los animales. Los leones eran vistos de lejos, sombras fugaces en el horizonte, criaturas majestuosas que imponían respeto, pero no alarma. Nadie imaginaba que esas mismas siluetas se convertirían en la peor pesadilla. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. El ferrocarril avanzaba lentamente, como una serpiente de hierro que intentaba atravesar un cuerpo que se resistía a ser dominado. Pero bajo esa calma aparente, algo se estaba gestando en la espesura. Dos leones observaban, aprendían y aguardaban el momento de atacar. El imperio había llegado a imponer su orden. Pero en Tsavo, la selva tenía sus propios planes, y pronto los rugidos nocturnos comenzarían a demostrar que no había ejército ni máquina capaz de vencer el hambre de los depredadores que acechaban en la oscuridad. La primera desaparición ocurrió en silencio. Al amanecer, uno de los obreros indios no se presentó al trabajo. Sus compañeros creyeron que había enfermado, pero cuando entraron en su tienda, solo encontraron el colchón vacío, manchado con un rastro oscuro que se perdía entre la hierba alta. Al seguir las huellas, descubrieron marcas profundas en la arena, pisadas enormes que no dejaban lugar a dudas. Un león había estado allí. Pero lo más inquietante era el camino que seguían esas huellas. Llevaban directamente hacia la espesura, donde la vegetación se cerraba como un muro imposible de atravesar. Esa noche, los hombres se reunieron en torno a las fogatas, murmurando oraciones y cuentos antiguos. Algunos decían que era un castigo por desafiar la tierra sagrada de Tsavo. Otros juraban que habían visto ojos rojos brillando en la oscuridad, observándolos desde más cerca de lo que se atrevían a imaginar. El coronel Patterson ordenó aumentar las guardias. Se levantaron cercas improvisadas con espinas de acacia. Se colocaron antorchas alrededor de las tiendas y se distribuyeron rifles entre los hombres de mayor confianza. Todo parecía suficiente, hasta que el rugido volvió a escucharse. Esa segunda noche fue peor. El rugido se oyó más cerca, tan grave que hacía vibrar los pechos de los trabajadores. Los hombres se apiñaron en las chozas, con los ojos fijos en la puerta de tela, sabiendo que del otro lado aguardaba la bestia. Y cuando el silencio cayó, un grito desgarrador lo reemplazó. Al amanecer, otro colchón vacío, otro hombre menos. Esta vez había sangre esparcida hasta las rocas y un zapato abandonado en el polvo. Nadie quería recogerlo. Era como si la selva lo hubiera dejado allí como advertencia. Los rumores crecieron. Decían que no era un solo león, sino dos. Dos sombras que trabajaban juntas, como si fueran soldados entrenados en una cacería macabra. Los africanos del lugar comenzaron a llamarlos los fantasmas de Tsavo. Y lo que más aterraba era la idea de que parecían cazar no por hambre, sino por placer. Los días siguientes, el terror se volvió rutina. Cada noche era un sorteo mortal. Nadie sabía en qué tienda caerían los rugidos, ni quién sería arrastrado hacia la oscuridad. Los hombres comenzaron a dormir vestidos, listos para huir, aunque en el fondo sabían que correr era inútil. Fue entonces cuando la obra del ferrocarril empezó a detenerse. Ya no se escuchaban los golpes de martillo al amanecer, sino rezos, susurros y llantos. El proyecto del Imperio Británico estaba siendo vencido no por ejércitos rivales, sino por dos criaturas que parecían surgidas de las entrañas del infierno. Con cada amanecer, el campamento se despertaba con la misma pregunta: ¿quién faltaba hoy? Las ausencias ya no eran sorpresa, sino parte de una rutina sangrienta. Los hombres comenzaron a dejar de contar los días en semanas o meses y empezaron a contarlos por cadáveres. Las hogueras ardían más grandes, las cercas de espinas se reforzaban, pero los rugidos seguían entrando como cuchillos en la oscuridad. Parecía que los leones conocían cada movimiento humano, cada debilidad. No atacaban al azar,
Sabían cuándo y dónde irrumpir, como si fueran estrategas invisibles. Algunos obreros huían en plena noche, abandonando tiendas, herramientas y hasta comida. Preferían enfrentar el hambre y los caminos infestados de hienas antes que dormir bajo el acecho de Tsavo. La obra del ferrocarril, que debía ser el símbolo del poder británico, comenzaba a convertirse en un cementerio silencioso. Patterson intentaba mantener la disciplina, pero incluso sus órdenes sonaban huecas. La autoridad imperial se derrumbaba frente a la ferocidad de dos bestias sin melena que cazaban como demonios. Los rifles que deberían inspirar confianza parecían juguetes inútiles contra el rugido que sacudía la tierra. Los hombres empezaron a creer que aquello no era naturaleza, sino maldición. Los ancianos africanos susurraban que Tsavo había enviado guardianes para proteger sus tierras del invasor. Y cada vez que otro trabajador desaparecía entre los arbustos, esa creencia se volvía más fuerte. Se organizaron guardias armadas, pero ni siquiera eso sirvió. Los leones eran pacientes, observaban durante horas, esperando el momento exacto en que alguien parpadeaba, se distraía o se rendía al cansancio. Entonces atacaban con una violencia tan repentina que parecía imposible reaccionar. Las noches se transformaron en un infierno psicológico. Nadie cerraba los ojos más de unos minutos. Algunos obreros, al borde de la locura, disparaban contra las sombras, convencidos de que veían a los fantasmas de Tsavo en cada movimiento del viento. El miedo ya no venía solo de los rugidos, sino del pánico de los propios hombres. El ferrocarril se detuvo por completo. La serpiente de hierro que debía atravesar la selva quedó varada, cubierta de óxido y polvo, como si la selva hubiera decidido tragársela antes de nacer. El imperio, con toda su maquinaria, había sido reducido al silencio por dos rugidos nocturnos, pero lo peor aún estaba por llegar, porque lo que comenzó como ataques dispersos se transformaría pronto en una auténtica carnicería. Y antes de mostrarte la masacre que sacudió al mundo, dime, ¿tú habrías resistido en ese campamento maldito o habrías huido como tantos otros? Suscríbete y prepárate, porque en la siguiente parte verás cómo los devoradores de hombres llevaron el terror a su punto máximo. Durante 9 meses, Tsavo se convirtió en un campo de caza prohibido donde los hombres eran la presa. Cada noche, las garras desgarraban la lona de las tiendas como si fueran papel, y los rugidos resonaban tan cerca que parecían surgir desde dentro de los corazones aterrados. Los obreros que intentaban resistir se aferraban a sus rifles, pero las bestias eran astutas. Una distracción bastaba, un parpadeo, un movimiento en falso, y la sombra dorada irrumpía entre la multitud, arrastrando a su víctima con una fuerza imposible de detener. Los relatos de los sobrevivientes hablan de gritos cortados de golpe, como si el aire fuera arrancado del pecho por colmillos. Hablan de cuerpos arrastrados, dejando rastros de sangre que se perdían en la espesura, donde solo quedaba el eco de huesos quebrándose. Patterson contaba más de 100 hombres perdidos, pero los obreros juraban que eran muchos más. Algunos aseguraban que hasta 135 vidas fueron devoradas por esos fantasmas. Nadie sabía la cifra exacta, porque cada amanecer aparecían nuevas chozas vacías, nuevas lágrimas, nuevas lápidas invisibles en la arena. Lo más aterrador no era solo el número, sino la forma. Los leones parecían cazar por turnos, como si se comunicaran entre ellos. Uno distraía, rugiendo desde un extremo del campamento, mientras el otro atacaba por el flanco contrario. Era un juego macabro que convertía a soldados y obreros en juguetes indefensos. El campamento entero comenzó a oler a miedo. El sudor, la sangre seca y el humo de las hogueras no lograban ocultar la sensación de que la muerte se acercaba cada noche. Algunos hombres, incapaces de soportar más, se colgaban de los árboles, eligiendo su propio final antes que ser devorados vivos. Las oraciones resonaban en 1000 lenguas distintas: hindi,
suajili, árabe, inglés, pero ninguna fue escuchada. Los rugidos siempre regresaban, reclamando otra víctima. En la mente de los obreros ya no quedaba duda. Aquello no eran leones, eran demonios enviados por la selva para detener el avance del hombre blanco. El ferrocarril estaba paralizado. Las vías oxidadas se extendían como un esqueleto incompleto sobre la tierra maldita. Cada día que pasaba, el imperio perdía no solo hombres, sino la fe en su propia invencibilidad. Tsavo se había convertido en un altar de sacrificio, y los devoradores de hombres eran sus sacerdotes sangrientos. Pero incluso en medio del terror, hubo un hombre que juró que no se rendiría. Patterson, el ingeniero convertido en cazador, preparaba su venganza. Y en la próxima parte descubrirás cómo la desesperación llevó a un solo hombre a enfrentar a las bestias más temidas de África. ¿Tú habrías tenido el valor de apuntar contra los ojos del demonio? John Henry Patterson había llegado a Tsavo como ingeniero militar, con planos de hierro y mapas desplegados sobre la mesa. Su misión era levantar un puente y asegurar el avance del ferrocarril. Pero la selva tenía otros planes. Lo convirtió en cazador, en vigilante nocturno, en hombre marcado por los rugidos que arrancaban vidas cada noche. La presión lo consumía. Los trabajadores lo miraban con ojos acusadores. Para ellos, Patterson era el responsable de aquella obra maldita, el hombre que los había llevado hasta el corazón del infierno. Y ahora le exigían más que órdenes o promesas. Le exigían que matara a las bestias. Con un fusil en mano y la determinación de un hombre acorralado, Patterson comenzó a patrullar las noches. Colocaba trampas rudimentarias, construía plataformas en los árboles, cavaba fosas reforzadas con estacas. Cada esfuerzo parecía en vano. Los devoradores siempre encontraban la forma de burlar la vigilancia. Hubo noches en que disparó contra las sombras, convencido de haber alcanzado a una de las fieras. Pero al amanecer, lo único que encontraba eran huellas frescas y el eco burlón de un rugido lejano. Los leones parecían reírse de él, como si supieran que no era cazador, sino un intruso desesperado. La obsesión comenzó a corroerlo. Patterson dejó de dormir. Sus ojos se hundieron en ojeras oscuras. Su barba creció desordenada y su carácter se volvió áspero. Ya no hablaba de rieles ni de planos, solo hablaba de rugidos, de huellas, de colmillos que debía quebrar a cualquier precio. Los obreros empezaron a contar historias sobre él. Decían que caminaba solo en la oscuridad, siguiendo rastros invisibles, como si hubiera perdido el alma en la espesura. Algunos lo veían como un héroe, otros como un hombre condenado, destinado a morir devorado por los fantasmas de Tsavo. A medida que la obra del ferrocarril se desmoronaba, Patterson comprendió que su prestigio, su carrera y hasta su vida dependían de aquella cacería. No se trataba solo de matar a 2 leones, se trataba de demostrar que el Imperio Británico no podía ser vencido por bestias salvajes. Armado con paciencia y una voluntad inquebrantable, comenzó a planear su ofensiva final. Sabía que no podía enfrentarlos en campo abierto. Tenía que esperar el momento exacto, tenderles una trampa que no pudieran eludir. Y esa espera, en sí misma, se convirtió en otra forma de tortura. Así nació el Patterson cazador, un hombre que ya no miraba a Tsavo como territorio de obra, sino como un campo de guerra personal. Y en la próxima parte verás cómo esa obsesión culminó en un enfrentamiento que marcó la historia. Dime, ¿crees que un solo hombre podía derrotar a los demonios de la sabana? La primera oportunidad llegó en diciembre de 1898. Patterson, oculto en una plataforma improvisada sobre un árbol, esperó en silencio, con el fusil cargado y la respiración contenida. El rugido resonó tan cerca que sintió el aire vibrar en su pecho. Y entonces lo vio, una sombra enorme, sin melena, avanzando entre la hierba como un espectro. El disparo rompió la noche. El león se desplomó, pero se levantó de inmediato, rugiendo con furia descomunal.
Patterson apretó el gatillo una y otra vez, mientras el animal herido se internaba en la espesura. La persecución duró horas. Solo al amanecer, tras rastros de sangre que parecían no terminar nunca, lo encontró caído, aún respirando, aún desafiando con los ojos abiertos. Incluso moribundo, aquel león resistió. Patterson necesitó varios disparos más para poner fin a la vida del primer devorador. Cuando finalmente dejó de moverse, el silencio cayó sobre Tsavo como un manto pesado. Por primera vez en meses, el campamento no escuchó rugidos durante la noche. Los obreros celebraron con danzas y cánticos, convencidos de que la pesadilla había terminado. Pero Patterson sabía la verdad. Aún quedaba otro. El segundo león, más astuto, más paciente, aún rondaba, y no tardaría en reclamar su venganza. Semanas después, el rugido volvió. El segundo devorador había regresado, más audaz que nunca. Patterson montó otra emboscada, utilizando cabras como carnada. Pasó noches enteras sin moverse, con el dedo tenso sobre el gatillo, mientras el miedo goteaba en su mente como veneno. El enfrentamiento fue aún más brutal. Patterson disparó varias veces, pero el león continuaba avanzando, con la mandíbula abierta y los ojos brillando como carbones ardientes. El hombre recordaría después que aquello no era un animal común, sino una fuerza oscura que se negaba a morir. Tras 2 noches de persecución y más de media docena de balas, el segundo devorador cayó finalmente, aullando en un rugido que hizo temblar la tierra. Su cuerpo enorme se desplomó entre la maleza y con él se desmoronó también la maldición que había detenido a un imperio entero. Cuando Patterson se acercó al cadáver, no sintió gloria, sino agotamiento. Había ganado, sí, pero la victoria tenía un sabor amargo. Frente a él no yacían simples animales, sino símbolos de un terror que jamás se borraría de la memoria de los hombres que habían sobrevivido. Los devoradores de Tsavo estaban muertos, pero su leyenda apenas comenzaba a nacer. Y en la próxima parte descubrirás cómo su recuerdo trascendió el tiempo, transformándose en un mito que aún hoy aterroriza a quienes escuchan su historia. Dime, ¿crees que estos leones fueron simples depredadores o demonios disfrazados de carne y colmillos? Con los 2 devoradores finalmente muertos, la obra del ferrocarril volvió a moverse. Los obreros, aún temblorosos, regresaron a sus puestos. El sonido metálico de los martillos y el chirrido de los rieles volvieron a llenar el aire, pero nunca más con la misma fuerza. El recuerdo de los rugidos había dejado cicatrices invisibles en cada hombre. Para los británicos, la cacería de Patterson fue un triunfo. Informes oficiales circularon como si la victoria sobre los leones fuera una extensión de la gloria imperial. Pero los obreros indios y africanos no lo vieron como un logro militar. Lo recordaron como la lucha contra demonios disfrazados de carne. Un castigo enviado por la selva contra la arrogancia del hombre. El ferrocarril, que debía simbolizar progreso y dominio, quedó marcado por un sello oscuro. La gente comenzó a llamarlo el Lunatic Express, el tren de los locos, no solo por las dificultades técnicas, sino porque quienes trabajaron en él regresaron con historias que rozaban la locura. Patterson, convertido en héroe por la prensa británica, jamás volvió a ser el mismo. Aunque exhibía las pieles y cráneos de los leones como trofeos, en sus noches más silenciosas confesaba que aún escuchaba rugidos en sueños, como si el eco de Tsavo lo persiguiera más allá del tiempo y del océano. Los trabajadores supervivientes llevaron la historia a sus aldeas. Los cuentos se transmitieron junto a fogatas, mezclando hechos con supersticiones. Algunos decían que los leones no murieron, que solo cambiaron de forma. Otros aseguraban que sus espíritus seguían caminando en la sabana, buscando nuevas presas en la oscuridad. Décadas más tarde, los cuerpos disecados de los devoradores fueron llevados al Museo Field de Chicago. Allí,
Tras vitrinas de cristal, miles de personas comenzaron a observarlos como si fueran simples curiosidades. Pero quienes conocían su historia sabían que no eran piezas de museo. Eran la prueba de que la naturaleza podía detener hasta a un imperio. En África, la leyenda se mezcló con el folclore. Para muchos, los devoradores de Tsavo eran guardianes espirituales que habían cumplido su deber: proteger la tierra contra invasores extranjeros. Para otros, eran monstruos nacidos de la sangre derramada en aquel territorio maldito. Más allá de las versiones, una verdad se impuso: los leones de Tsavo no fueron olvidados. Sus rugidos sobrevivieron al tiempo, convirtiéndose en ecos que todavía estremecen a quienes escuchan su relato. Y en la próxima parte comprenderás por qué su mito sigue vivo más de un siglo después, y cómo dos leones lograron convertirse en los fantasmas más temidos de África. Dime, ¿crees que la humanidad aprendió la lección o seguimos desafiando a la selva sin escuchar sus advertencias? La selva de Tsavo nunca volvió a ser la misma. Allí, donde los rieles atraviesan la tierra seca, todavía parece escucharse un rugido ahogado por el viento. No es el sonido de trenes ni de máquinas, sino el eco de dos depredadores que cambiaron la historia con colmillos y garras. Los británicos terminaron su ferrocarril, pero en la memoria popular, esa obra no se recuerda por el acero ni por la ingeniería, sino por la sangre. El progreso quedó manchado para siempre por la sombra de los devoradores de hombres. Los que sobrevivieron contaron la historia una y otra vez, hasta que se convirtió en leyenda. En esas versiones, los leones crecieron en tamaño, en ferocidad, en maldad. Porque así funcionan los mitos. No se alimentan de hechos, sino del miedo colectivo. Para los africanos, los fantasmas de Tsavo fueron enviados por los ancestros para frenar la arrogancia extranjera. Para los británicos, fueron el recordatorio de que ni siquiera un imperio puede domar los rugidos de la naturaleza. Hoy, sus cuerpos disecados descansan tras vitrinas frías en un museo. Miles de ojos curiosos los observan cada año, sin sentir el terror que alguna vez inspiraron. Pero basta con escuchar el relato completo para que esos huesos se transformen de nuevo en demonios vivientes. Los rugidos de Tsavo ya no matan hombres, pero siguen devorando la imaginación de quienes se atreven a escuchar. Y quizá esa sea la verdadera inmortalidad: vivir en la memoria como símbolo del miedo más primitivo del ser humano. Porque en el fondo, la historia de Tsavo no es solo sobre leones. Es sobre la delgada línea que separa al hombre del resto de los animales, y sobre lo fácil que esa línea puede romperse cuando la naturaleza decide recordarnos quién manda. Los imperios caen, los rieles se oxidan, pero los rugidos permanecen. Y mientras exista el recuerdo de los devoradores de Tsavo, cada fogata, cada tren nocturno y cada viajero que cruce África escuchará un eco en la oscuridad. Si esta historia estremeció tu piel, imagina lo que aún espera en las profundidades de la sabana. Suscríbete ahora mismo a Instinto Alfa. Comenta qué habrías hecho tú frente a los demonios de Tsavo y acompáñanos en el próximo rugido, porque aquí la naturaleza nunca perdona.